¿Cómo están mi gente? Como prometí, aquí les traigo el nuevo capítulo. Desde el día de hoy voy a estar subiendo videos diarios como prometí. Bueno, no lo hago esperar más. Comencemos con la intro. Capítulo 39. Espada y alma, parte 2. Ya no era posible saber cuánta sangre se derramaría hoy. Los rencores pasados, las animosidades actuales, todo condujo a una única conclusión. Guerra. Por el basto de Uite. Por el Seireitei. Una cacofonía de ruidos que ensordeció toda la zona salió de los pulmones de miles. El aire estaba cargado de tensión, las cejas de Yamamoto se arrugaron cuando más y más Arrancar aparecieron ante él en grandes cantidades. Se pararon uniformemente, formando escuadrones que se unieron detrás de figuras centrales que Yamamoto entendería más tarde que se llamarían espada. Los flancos izquierdo y derecho estaban encabezados por dos mujeres que ocupaban un lugar destacado en el frente, Neila a la derecha y Arribel a la izquierda. En el centro estaban Baragan y los demás. La organización era casi idéntica a las formaciones que los Shinigami habían creado con sus capitanes, cada uno liderando sus divisiones individuales. Yamamoto se dio cuenta rápidamente de este arreglo y rápidamente desvió su mirada hacia el lugar idéntico al suyo, el del comandante en jefe. Un inconfundible escalofrío recorrió su espalda. Fue en ese momento que Yamamoto se quedó quieto, el semblante cada vez más sombrío cuando el asombro apareció en sus ojos. El agarre que tenía sobre Ryujin Haka se apretó tanto que la piel de sus nudillos se puso blanca. Nos encontremos de nuevo. Un eco del pasado. Un enemigo que ni siquiera él había podido matar. De apariencia humana y con un manto sorprendentemente rojo, eran los mismos ojos de color bronce los que reflejaban compasión. El mismo que no dudó en salvar a un compañero Yo a pesar del peligro. Los recuerdos que Yamamoto hubiera preferido dejar olvidados afloraron uno por uno, la incapacidad de sus ataques para eliminar a la otra parte y los medios que la otra parte había utilizado en su contra antes. Le asestó un golpe mucho más duro de lo que estaba dispuesto a admitir. Más aún con un solo hecho. La identidad del basto de Uite. Era él, esa monstruosidad andante de un You. ¿Capitán en jefe? Uno Ana habló desde su lado. Sacudió la cabeza, manteniendo una expresión neutra. Él era el estandarte que sostenía a la totalidad de los escuadrones de guardia de la corte, no vacilaría porque la suya era la voluntad del Seireitei. Preparen sus formaciones. Yamamoto gritó, su voz llegando a las legiones negras detrás de él. Prepara tus espadas, tu ingenio y tu coraje. Por una vez en la carrera de Yamamoto como capitán en jefe, no adoptó una postura pasiva. Simplemente no podía permitírselo. Sus manos agarraron el Ori sobre sus hombros y lo arrojaron al viento, el símbolo de la primera división ondeando en el aire. La voluntad del primer Genryu, fundador de los escuadrones de guardias de la corte. El enemigo está ante nosotros. El grito de Yamamoto fue resuelto, inquebrantable a pesar de conocer la fuerza de sus adversarios. Un camino y una base que se había forjado con violencia y sangre. Lucha por el deber. Por tu honor. Y por el equilibrio de los reinos. Una decisión brilló en los ojos de Yamamoto. Somos el Seireitei. El Shinigami se quedó extrañamente en silencio, las empuñaduras de sus espadas se apretaron mientras la determinación emanaba de ellos en ondas invisibles. Toshiro nunca había visto al capitán en jefe hablar tan gravemente antes y mucho menos a Shunsui y los demás. Hablaba claramente de la gravedad de la situación, pero no vacilaron. Solo tengo una orden. Yamamoto golpeó su bastón, la madera que lo rodeaba se desvaneció en brasas para revelar la espada debajo. Aizen y los antiguos capitanes están bien, pero nadie debe enfrentarse al basto de Uite. Ninguno de ustedes comprende realmente de lo que es capaz ese individuo.
Las palabras de Yamamoto llevaron consigo una inquietud que era imposible de ocultar, provocando susurros de las filas de Shinigami. Uno Ana se tomó un momento para mirar a Yamamoto antes de inclinarse más cerca y susurrar. «Ea capitán, ¿qué era Kerueka?» Las cejas de Uno Ana se fruncieron con consternación. ¿El de tu decisión en el pasado? Yamamoto no respondió, su silencio fue suficiente. Años antes, en medio de la guerra entre los Kinki, Yamamoto había decretado una orden para todos los Shinigamis activos en el mundo humano de no cazar más Oyous. Incluso a los grupos no se les permitió actuar sin autorización, lo que llevó a una confusión masiva ya que matar Oyous era una doctrina natural promovida dentro de la academia. El mismo Yamamoto nunca había explicado la razón, pero Uno Ana tenía un vago entendimiento, ya que estuvo allí cuando Yamamoto había decidido tratar personalmente con el vasto lorde del pasado. Con la boca curvada hacia abajo, Uno Ana regresó a la parte trasera de las formaciones. Ella era la capitana de la cuarta división, la unidad de curación. A menos que la obligaran a actuar, no podía permitirse el lujo de exponerse a sí misma ni a sus compañeros de escuadrón al peligro. Era su deber mantener vivos a los que luchaban. Fue con esta consideración que Uno Ana abandonó sin decir palabra las líneas del frente, dándole a Yamamoto una sola mirada profunda mientras el hombre obtenía un emblema de su vestimenta. De apariencia sencilla y hecho de roble oscuro y grabados tallados, Yamamoto miró el emblema con expresión cansada. Sus ojos se enfocaron en el símbolo de Winter Darkne grabado dentro de la forma de rombo del emblema. Los protectores del rey, cada uno superando el poder de las 13 divisiones juntas. El agarre que Yamamoto tenía sobre el emblema se hizo más fuerte, pero no tenía otras alternativas. Necesitaba su fuerza, porque las especulaciones que había hecho en el pasado eran ciertas en su mente. Los únicos iguales que podrían tener una oportunidad contra un Oyou con la capacidad de crear un mundo completamente nuevo solo podrían ser ellos. Seres reconocidos por el Rey del Alma e imbuidos de su poder. La Guardia Real, miembros de la División 0. El emblema se hizo añicos en las manos de Yamamoto, se hizo añicos bajo su agarre y transmitió un mensaje directo al reino más allá de las 72 barreras. Una súplica de emergencia no por el bien del Seireitei, sino por la seguridad de la dimensión del Rey del Alma que la Guardia Real no podría ignorar. Hasta entonces, el Seireitei cumpliría con sus deberes y lucharía hasta la muerte. Las cejas de Shirou se fruncieron, una sensación de malestar manifestándose desde su interior a pesar de la confianza que tenía en su fuerza. Algo andaba mal, pero no tuvo tiempo de considerar nada. Yamamoto estaba haciendo su movimiento y el hombre no escuchaba razones. Shirou había peleado con él en el pasado, y el hombre de entonces era pequeño en palabras y obstinado en perspectiva. Todos los Oyous eran malvados y había que matarlos sin un terreno común. No hubo ningún cambio en la mentalidad de Yamamoto porque era la mentalidad común de todos los Shinigamis, y Shirou enfureció con solo pensarlo. Era cierto que los Oyous eran almas desencarnadas incapaces de encontrar la paz y transformadas por sus emociones persistentes, pero también eran almas. Podían hablar, tocar y sentirse como cualquier otra persona. El rostro de Coyote apareció en su mente y la amargura de todo hizo que su rostro cambiara. Todo lo que había querido era no estar sola, por una vida sencilla libre de soledad tal que aullar juntos a la luna fuera quizás su recuerdo más querido y preciado. Sin embargo, debido a los constantes ataques de Shinigami y Kinki en el mundo humano, Shirou se vio obligado a sacrificarse, la única familia que Coyote reconoció como suya por la propia seguridad de Coyote. Y al final, ¿qué había pasado? Shirou ni siquiera sabía si estaba muerta o no, las únicas pistas que tenía estaban relacionadas con Stark y Lilinete, y los dos estaban actuando de manera demasiado extraña para que él siquiera considerara cuestionarlos. Aunque no lo demostró, la culpa se había infectado dentro de él. ¿Qué tipo de desesperación sintió Coyote por haber encontrado finalmente compañía solo para que se la arrebatara abruptamente en su inconsciencia? No podía imaginarlo, y el pensamiento de Shinigami y Kinki forzando su mano en el pasado no dejó más sentimientos de neutralidad en su mente. Incluso sin conocer al Rey del Alma y cuestionar su existencia, había cosas con las que simplemente no podía estar de acuerdo. Sus reservas finales sobre la situación actual fueron eliminadas capa por capa mientras consideraba todo y llegaba a una única conclusión. Si el mundo buscaba matar a aquellos que le importaban por el crimen del alma de existir, entonces rompería esa realidad. Shirou miró fijamente a Yamamoto mientras el hombre blandía a Ryujin Haka en un movimiento practicado y desataba una ola de calor hacia sus aliados. La llama remanente.
El más fuerte de todos los Zanpakuto de tipo fuego. Los ojos de Shirou se estrecharon, patrones de interfaz destellaron a través de su piel mientras sus brazos se extendían hacia adelante, sus manos agarrando el aire. No compitió por el poder. No compitió por la ambición. Todo lo que quería era proteger a sus seres queridos, sacrificándose incluso a sí mismo para crear un mundo que otros pudieran llamar suyo. Justo, ético, honorable, no tenía por qué ser ninguno de esos, como la vida del santo de Francia. Una mujer agitando una bandera en medio de un campo de batalla ensangrentado, pidiendo la protección divina de sus hermanos. Para salvar a los que ya no pudieron salvarse a sí mismos. Para dar coraje donde solo había desesperación. La leyenda del santo de la guerra de los 100 años, se filtró por su mente. El significado de una bandera cuyo propósito era proteger a otros del daño, resonando dentro de él. El símbolo de una flor de iris, la fleur d'ulis. Shirou cerró los ojos, juntando sus manos sobre el asta de una lanza montada con una bandera ondeante. Un estandarte de batalla hecho no para mostrar ferocidad o valor, sino para brindar apoyo al soldado cansado. Un arma sagrada que invoca la providencia de los cielos, las bendiciones de un ángel. Luminosité Eternelle. El asta de la bandera montada en lanza de Juana de Arco se manifestó una vez más. Su bandera resplandeciente desencadenaba una luz que descendía del cielo que protegía el fuego del ataque de Yamamoto. Impulsado por las reservas de energía espiritual de Shirou, el radio de efecto aumentó para envolver a todos aquellos que lucharían por su causa. Era un brillo dorado que envolvía completamente un lado con protecciones mientras exudaba un aura sagrada que sorprendía a los shinigamis que miraban. Los que vestían mantos negros y rojos que representaban a los dioses de la muerte, y los Hoyous bañados en una luz dorada sagrada. El contraste en la situación actual era difícil de tragar para el Shinigami. Calificaron a los Hoyous como malvados, presagios de la desgracia y la calamidad, y sin embargo, no eran los Shinigamis vestidos de la divina providencia, sino los Hoyous a quienes siempre habían denunciado. El mismo Ichigo, que estaba dentro de la seguridad de la bandera del santo, solo se sintió más en conflicto. El cuerpo de Ichigo se tensó con agitación cuando el brillo de oro alrededor de él alivió la presión del ataque de Yamamoto hasta que fue insignificante. Fue lo mismo para todos los huecos que Ichigo vio a su alrededor. Si los Hoyous eran solo espíritus salvajes y corruptos, ¿cómo podrían ser bendecidos con tal luz? No eran malvados. No lo estaban. Ichigo no podía entender de dónde venía toda la animosidad. Mirar a los ojos del Shinigami y ver la forma en que miraban a él lo dejaba inquieto por dentro. Antes de que Shirou actuara para defenderse del ataque de Yamamoto, fue él quien primero empujó a Ichigo y Silent a pararse detrás de ella sin dudarlo. Fue él quien sonrió junto con Ichigo cuando progresó en el poder, y aún era él quien lo estaba cuidando a pesar de la gravedad de la situación. En comparación, la estricta disciplina que Ichigo podía ver en los rostros del Shinigami dejaba poco espacio para la compasión. De hecho, no tuvo la mejor impresión de ellos después del asunto con Rukia y su estricto respeto por la tradición. Si no fuera por Karin y sus amigos en sus filas, ya no habría necesidad de dudar. Sin embargo, en ese momento, Ichigo no sabía qué hacer y la realidad era cruel. No tuvo mucho tiempo para decidirse. La expresión de Yamamoto parpadeó cuando su ataque se disipó por completo. Como un comandante experimentado, se dio cuenta de la confusión y el desorden que se extendía constantemente por las 13 divisiones. Estaban atónitos, la luz de la benevolencia ante ellos les hizo cuestionar la integridad de sus acciones. Yamamoto sabía que no podía permitir que esto continuara. Hkakuenj. La fortaleza Blaze. Un inmenso muro de llamas se abrió camino hacia adelante, envolviendo a Shirou, a Aizen, Jin y Tousen dentro. El calor de las llamas era tal que ni siquiera Nel o Arribel pudieron acercarse a él, lo que obligó a todos los arrancar cercanos a abandonar el área inmediata. Y sin embargo, incluso cuando las llamas invadieron a Shirou y los otros capitanes dentro, un estandarte de batalla todavía estaba erigido sobre un edificio alto. Frágil pero edificante. Un punto de reunión que todos los arrancar contemplaron incluso cuando la luz protectora abandonó gradualmente sus cuerpos. Mientras tanto, dentro del muro de llamas, Shirou se quedó en silencio antes de cambiar su atención hacia Aizen y los demás. Su falta de movimiento para evitar el ataque anterior de Yamamoto fue en consideración para sus compatriotas que evidentemente no tenían intenciones de esquivar. ¿Es todo esto una broma para ti? Shirou preguntó con dureza. Descruzó los brazos que había dejado en posición defensiva para alejar la llama de Yamamoto.
Sin embargo, claramente, el ataque de Yamamoto fue más una habilidad vinculante que una habilidad ofensiva. A Shirou le molestaba aún más, ya que no había sido necesario que se viera atrapado en eso. Por supuesto, nos estamos tomando esto en serio, dijo Aizen con una sonrisa. Solo estamos tomando un panorama más amplio. Seguramente no planeas que ataquemos tan temprano. La expresión de Shirou permaneció neutral mientras las palabras de Aizen se filtraban en sus oídos, y no tardó en comprender. Shirou siempre había sido un individuo impulsivo, eligiendo actuar desde el momento en que consideró que algo era injusto, pero sus años de experiencia le permitieron comprender lo que Aizen quería decir. Shirou era similar a Yamamoto en el lado de Shinigami, y Aizen y los demás eran equivalentes a capitanes. Por tanto, revelar su fuerza demasiado pronto les impediría tomar la iniciativa más tarde. Todo se decidió sobre la base de revelar la carta de triunfo de uno y quien revelaría qué último. Era un juego de estrategia donde el estratega superior no actuaría imprudentemente y mostraría sus cartas ocultas. Sin embargo, si eso significaba que tendría que permanecer inactivo mientras otros luchaban y morían por él, entonces Shirou no pudo aceptarlo. Puede que no sientas la necesidad de actuar todavía, Aizen, pero para mí es diferente, dijo con determinación. Puede que veas al otro arrancar como prescindible, pero todos y cada uno de ellos han depositado su confianza en mí. Shirou dirigió su atención a la pared de llamas que lo rodeaba y extendió las manos hacia el fuego. Inmediatamente, lenguas de fuego treparon por sus brazos, con la intención de reducirlo a cenizas. Aizen observó la escena sin decirle una palabra, criticando internamente a Shirou por su imprudencia, pero cada vez más estupefacto con lo que vio a continuación junto con Jin y Tousen. El primer fuego dio calor al mundo. Una llama remanente que no ardió para la aniquilación de todos, sino para el calor de la nueva vida, dijo Shirou en voz baja, mirando las llamas danzar a su alrededor. Ni Aizen, Jin o Tousen pudieron entender de inmediato con quién estaba hablando Shirou, pero todo cambió desde el momento en que notaron una reacción del fuego, casi como un reconocimiento. Las llamas no parecían dañar a Shirou, sino que se movían a su alrededor en una tormenta tranquila pero creciente. Eres Ryujin Haka. Una espada sagrada de fuego que no está destinada a ser utilizada por lo mundano. Shirou se golpeó el pecho, deseando que se alejara la energía espiritual natural que protegía su cuerpo. El puro calor a su alrededor lo envolvió rápidamente en una infernal ola abrasadora. No se reflejaba miedo en sus ojos. Sin incertidumbre. Era acero en su forma más auténtica, intacto y sin tocar. Si no fuera por el hecho de que era un Oyou, habría sido más parecido a un espíritu Zanpakuto. ¿No puedes sentirlo por ti mismo? Eres una llama destinada a incinerar el mal. Shirou apartó las facetas huecas de su alma y dejó al descubierto la presencia de su mundo interior de acero y fuego, el aspecto más verdadero de quien era. Soy de acero, dijo. Fuerte. Difícil. Un arma que no es ni mala ni buena, simplemente destinada a ser empuñada por un sentido de propósito. Tus fuegos no me derretirán, no me dañarán, porque tú, como la voluntad de una espada, ya puedes comprender por qué. Shirou miró fijamente las llamas que lo rodeaban. No soy malvado. Shirou entró de lleno en la pared de llamas, sus brazos atravesaron primero antes de encontrar palanca y empujar el resto de su cuerpo. Lejos de lo que Aizen y los demás esperaban, el fuego no quemó a Shirou como si sus palabras hubieran sido escuchadas directamente por el espíritu de Ryujin Haka. Para Aizen, no fue demasiado difícil de aceptar considerando lo que había sucedido con Kyoka Suigetsu, pero para Jin y Tousen, fue muy diferente. Espere. Aizen gritó justo antes de que Shirou se fuera. Shirou miró hacia atrás desde el interior del muro de llamas, una convicción inquebrantable en sus firmes ojos color bronce. Aizen vaciló ante tal visión. Había una cierta fuerza en la mirada de Shirou que Aizen no podía explicar porque él mismo nunca la había experimentado. Siempre había sido tanto metódico como práctico, nunca dejó que sus emociones nublaran su racionalidad, pero por primera vez, sintió que tenía que reconsiderar su postura. Había un poder que se podía encontrar actuando sobre la emoción, algo que le permitía a uno lograr más de lo que era capaz de hacer incluso con una mente equilibrada. Mientras Aizen consideraba la perspectiva, finalmente no cumplió con sus propios juicios. Quizás eres la mejor carta de triunfo que tenemos, y por lo tanto te aconsejo que lo reconsideres, explicó Aizen tan seriamente como pudo. Revelarte ahora solo permitiría al enemigo mantener sus cartas ocultas, dejándonos en desventaja. Shirou negó con la cabeza, mirando a Aizen con una lástima que se originó en la falta de empatía de Aizen, una emoción que uno necesitaba para vincularse con los demás.
La mirada de Shiro hizo que Aizen se sintiera incómodo. Como dije antes, Aizen, Mel, Arribel, Stark, Lilinette y todos los demás, todos han venido a pelear a mi orden. Shiro le dio la espalda a las advertencias de Aizen. Yo soy su luz, su baliza, siempre que elijan luchar por mi bien, yo lo haré. No. Dejémoslos caer. Shiro desapareció más allá del furioso infierno, dejando a Aizen con una expresión preocupada, mientras Tousen se sentía conmovido por dentro. Porque Tousen acababa de ver una justicia que quizás era más hermosa que cualquiera que hubiera conocido. Salvar a otro, no por obligación, sino por un sentido inquebrantable de deber inmaculado. No se parecía en nada a la justicia que permitiría a un asesino salir libre. Mientras Shiro atravesaba el muro de llamas, el individuo que estaba más sorprendido con la cadena de eventos era el mismo Yamamoto. Yamamoto podía sentir la forma en que Ryujin Haka rechazó sus intenciones de atacar y, en cambio, incluso intentó persuadirlo para que reconsiderara sus acciones. Era absurdo, en el nivel de increíble, pero no importa lo que pensara, la realidad demostró que estaba equivocado. A la vista de todos los presentes que miraban la esfera de fuego que formaba una jaula con forma de cúpula en el aire, una mano atravesó la llama seguida de un brazo y una pierna. La expresión de Yamamoto se puso rígida antes de tomar acción rápidamente, cerrando la distancia en un instante y atacando con su espada. En respuesta, una espada chocó contra la de Yamamoto en un rápido contraataque. Una hoja del negro más oscuro, aparentemente absorbiendo toda la luz. Tuviste tu turno, una voz le habló a Yamamoto en medio de la llama. Ahora tendré la mía. Una presión espiritual descendió y chocó contra la propia de Yamamoto en igual medida. Los Shinigami clase capitán en la distancia se quedaron atónitos en silencio. Yamamoto no era el capitán en jefe porque era el capitán de mayor edad, sino porque era el más fuerte de su época. En su juventud, los eruditos más jóvenes incluso habían especulado que ningún Ollo era compatible con Yamamoto. Sin embargo, en el caso actual, la confianza que el Shinigami tenía después de todo su entrenamiento y preparativos falló de repente. Más aún cuando Shiro emergió por completo y enfrentó a Yamamoto en un combate a muerte en el cielo, su voz resonando abajo con un gruñido. Un mensaje que solo los Arrancar entenderían. Baragan, te dejaré las cosas a ti. Un temblor visible atravesó el cuerpo de Baragan, con las manos cerradas en puños. Como el anterior dios rey de Hueco Mundo, Baragan tenía experiencia en dar órdenes a un gran número de Hoyos. De todos los Arrancar presentes, solo él era quizás el más calificado para liderar. Una vez gobernó a través del miedo y desplegó sus ejércitos a través de tácticas de oleadas humanas, pero después de conocer a Shiro, Baragan había cambiado. El aburrimiento de su vida cotidiana fue reemplazado por una ambición reavivada de ser mejor. Se formó una rivalidad. Era un sentimiento que Baragan no había sentido desde sus días de lucha por sobrevivir en el mundo humano, y ahora que prácticamente todos los huecos de Hueco Mundo estaban bajo su control, no se avergonzaría. Baragan miró a su alrededor y confirmó que el área actual no era el mundo humano. El ambiente era diferente de lo que recordaba y, lo más evidente, no había humanos viviendo en las calles. Siendo ese el caso, la atención de Baragan pronto se centró en las únicas anomalías en la ciudad falsa de Karakura que vale la pena señalar, 4 pilares masivos que los Shinigami estaban protegiendo fuertemente. Los ojos de Baragan se entrecerraron antes de hacer un gesto con el brazo, llamando a sus guardias personales. Gio Vega y los otros Hoyos of las noches llegaron rápidamente ante Baragan para armar un trono de huesos. La apariencia de Baragan actualmente se parecía a un anciano con piel marrón arrugada en una cama yaori blanco liso. No poseía el mismo nivel de intimidación que tenía en su forma original, pero el hecho de que Shiro le hubiera dado el mando hizo que Shunsui y los otros capitanes se sintieran aprensivos. Gio Vega, gritó Baragan después de sentarse. Sí, mi rey, respondió Gio, su apariencia de arrancarse parecía a un joven de cabello negro vestido de manera similar a Baragan. Lleva al resto de mi guardia personal y asegura una de esas torres, ordenó Baragan, el tono de su voz libre de orgullo o arrogancia. En cambio, fue recogido. Si el enemigo resulta demasiado fuerte, retírate y espera nuevas órdenes. He entendido, mi rey, tartamudeó Gio con sorpresa. Después de todo, después de haber estado al servicio de Baragan durante un número innumerable de años, Gio nunca había sabido que Baragan fuera indulgente con el fracaso. Independientemente, no era el lugar de Gio cuestionar la decisión de Baragan y rápidamente tomó una unidad de 200 huecos que formaban los guardias personales de Baragan y se movió hacia la torre más al sur.
Baragan gruñó cuando Ugio se fue. Nadie, excepto el propio Baragan, fue más claro sobre el cambio en su personalidad. Se había vuelto más humilde, el prejuicio que había tenido hacia otros Soyous por su incapacidad para competir contra él, sofocado por su incapacidad para derrotar a Shirou. Hizo que Baragan entendiera la sensación de perder y ser librado por misericordia por primera vez. Enfureció a Baragan, pero alternativamente, le permitió hacerse más fuerte. Por lo tanto, si salvar a sus subordinados de la muerte unas cuantas veces debido al fracaso podría hacerlos más fuertes, entonces decidió que podía permitir cierta indulgencia. Ya no lideraría como un tirano, sino como un arrancar digno de su rango de espada. Parra. Una ráfaga de aire recorrió el cuerpo de Baragan, revelando el número 1 debajo de su ropa. Arribel, toma tu flanco y asedia la torre más occidental. La voz de Baragan retumbaba. Neyeltu, la más oriental. Baragan apoyó la espalda en su trono, liberando un enorme pilar de energía espiritual roja mientras miraba hacia la torre más fuertemente custodiada que tenía ante él. Miles de Shinigami cubrieron la distancia necesaria para cruzar con Shunsui y Jushiro que componen la vanguardia de Shinigami. Todos los demás, el tono de Baragan fue duro mientras desenvainaba su espada y apuntaba hacia adelante. Conmigo. Vamos a hacer una matanza. La proclamación de Baragan se hizo eco de un resonante grito de guerra primario, miles y miles de arrancar aullaron en el aire mientras los Shinigamis se ponían rígidos en sus formaciones defensivas. Muerte. Los arrancars rugieron cargando hacia adelante, muchos eran exmiembros de las noches y fanáticamente leales a Baragan. Arribel condujo su flanco hacia el oeste según las instrucciones, mientras Apache, Milarrose y Sun-san se quejaron en voz baja de que Baragan les daba órdenes. Al ver a Arribel moverse y las filas de arrancar cargando delante de él, Baragan decidió que ya era hora. Flotó hacia adelante mientras estaba sentado en su silla hacia el norte. Si los Shinigami fueran realmente la encarnación de los dioses de la muerte, entonces llegó el momento de un rudo despertar. Se acercaba el dios rey de Hueco Mundo. El portador de la muerte y la descomposición, el aspecto más verdadero de un dios de la muerte. Además, en su persona no solo estaba el poder de la descomposición, sino una energía como nadie podría haber imaginado o preparado para almacenar dentro de una hoja que pulsa con una luz azul opaca. Una leyenda cristalizada otorgada a Baragan como un regalo en el pasado y un cumplido directo a sus poderes. Un arma de un héroe de antaño en el que la edad solo lo hacía más fuerte como el mejor de los vinos. La carta de triunfo final de Baragan se mantuvo firmemente oculta dentro de su manto. Un noble fantasma. Ichigo, mantente cerca, es hora de moverse. Nel llamó a Ichigo antes de avanzar hacia el este siguiendo las instrucciones de Baragan. Silen ya estaba al lado de Nel, su expresión seria mientras evaluaba la gran cantidad de Shinigami que impedían su camino. Solo Ichigo seguía dudando. Si hubiera estado en cualquier otro lugar que no fuera el este, tal vez hubiera estado más dispuesto, pero la torre más oriental era exactamente donde Karin y sus amigos estaban apostados para ayudar a defender. Ya no tenía tiempo para pensar. Los sonidos de la guerra resonaron cuando las fuerzas de Baragan, Arribel y Gio Vega se enfrentaron con los defensores de sus torres individuales. Solo quedaba Nel y no quería quedarse atrás en los velorios de su compatriota. Ella estaba tan dedicada a la causa de Shirou como todos los arrancar de la zona. Vámonos, instó Nel apresuradamente, varios cientos de arrancar siguiéndola mientras se cansaba de la vacilación de Ichigo y lo maltrataba directamente. Puedo correr yo solo, insistió mientras Nel lo arrastraba por el brazo. Eventualmente lo soltó cuando él probó sus palabras y tomó velocidad por su propia iniciativa. Nel asintió con la cabeza en aprobación antes de acelerar un poco más adelante, donde comenzó a dar órdenes al arrancar debajo de ella. Parra. Mientras Nel, Arribel, Baragan y Gyovego lideraban sus grupos, los Shinigami no estaban inactivos. Todo tipo de kidos defensivos surgieron en el campo de batalla con enormes puertas de templo en forma de barrera que crearon obstáculos pesados para superar. En ese sentido, Ichigo solo podía mirar en dirección a Baragan con horror. Baragan era un monstruo a los ojos de Ichigo y los Shinigami en el camino de Baragan. Donde otros arrancar se vieron obstaculizados por los numerosos kidos restrictivos y ofensivos del Shinigami, Baragan solo no se vio afectado. Había un miasma púrpura negruzco a su alrededor que desintegraba todo lo que tocaba. Kido, Shinigami, Zanpakuto, todos se marchitaron bajo las manos de Baragan como polvo en un mostrador. Fue particularmente escalofriante ver a un hombre convertirse en un esqueleto a los pocos segundos de ser expuesto, más aún cientos de Shinigamis sin clasificar a la vez.
Ichigo continuó mirando en estado de shock antes de que Nel se diera cuenta y se moviera para correr a su lado, sonriendo con ironía. Para muchos Oyous que anteriormente vivían en Hueco Mundo, incluyéndome a mí, fue de las manos de Baragan que imaginamos que llegaría nuestra muerte, dijo Nel solemnemente. Era un tirano, un Oyou con la habilidad de matar cualquier cosa viviente que toque. Incluso ahora me choca que no esté luchando contra él, sino junto a él. Nel hizo una pausa mientras miraba a Baragan sin ayuda de nadie, atrayendo la atención de todos los Shinigami clase capitán en su área, reduciendo el número de Shinigami clase capitán con los que ella y Arribel tenían que lidiar. Aunque soy reacia a admitir esto, como aliado, no tengo nada de qué quejarme de él. Nel se mordió los labios y resueltamente dejó el asunto a un lado. Baragan está haciendo su tarea, por lo tanto yo haré la mía. Al decir eso, Nel aceleró el paso una vez más, acortando drásticamente el tiempo que le tomaría llegar a la torre este, ansiosa por demostrar su valía. Por el contrario, Ichigo estaba lejos de estar motivado. Su actitud actual sobre la guerra era quizás más parecida a la de Stark y Lilinete. Tanto Stark como Lilinete eran parte del flanco de Nel, pero ninguno de ellos parecía preocuparse por nada más que mirar a Shiro peleando en el cielo, sus expresiones ilegibles. Era como si estuvieran paralizados, luchando con algo dentro de ellos. Ichigo miró una vez a Nel, quien asumió que la seguiría rápidamente, y luego a Lilinete y Stark, quienes ni siquiera parecieron notarlo cuando pasaba. Le preocupaba la rareza del cambio de comportamiento de Lilinete, pero más que eso, había un problema más urgente. Su estúpida hermana pequeña estaba cargando, pasando las líneas defensivas del Shinigami y arremetiendo directamente contra Nel sin importar su seguridad. Maldita sea, Karin. La expresión de Ichigo decayó. Los ojos de Karin estaban inyectados en sangre, su ira era tan aguda que se manifestaba en su energía espiritual en forma de una calavera rosa rugiente alrededor de su espada como un cuchillo de carnicero. Perra. Karin gritó, dirigiendo toda su atención a Nel, a quien había visto interactuar con Ichigo. Dame a mi hermano. Incluso desde donde estaba parado Ichigo podía escuchar la ira en la voz de Karin, la desesperación dentro de ella que lo golpeó más profundamente de lo que podía imaginar. Quizás más afectado que Ichigo estaba silencioso. Cuando Silent había estado junto a Ichigo y Nel antes, tanto Nel como Ichigo eran lo suficientemente altos como para protegerla completamente de ver a Karin y Karin de verla. Sin embargo, con la situación como estaba ahora, con todos a la intemperie, era imposible que Silent no viera a Karin. En respuesta, Silent se quedó paralizado. Ichigo, que estaba al lado de Silent, no prestó atención a las acciones de Silent a favor de acelerar hacia adelante en pánico cuando vio a Nel cortar con su espada. No, Nel, detente. Ichigo puso una mano sobre el brazo de espada de Nel y desvió la trayectoria de su golpe. Los ojos de Nel se agrandaron antes de empujar a Ichigo y bloquear apresuradamente el ataque entrante de Karin. Parra, ¿qué demonios estás haciendo? Nel hizo una mueca cuando su espada presionó contra la de Karin. El enfrentamiento produjo una lluvia de chispas cuando el borde de las espadas de Nel y Karin chocó entre sí. Ichigo no sabía qué decir al ver la confusión en los ojos de Nel y la preocupación en los de Karin. Al final, todo lo que salió de su boca fueron tartamudeos. Yo era, mamá, la voz de Karin interrumpió a Ichigo. Tanto Ichigo como Nel miraron fijamente a Karin cuyos labios lentamente comenzaron a temblar. En medio del bloqueo de la espada en el que Nel y Karin estaban, los ojos de Karin no se quedaron enfocados en Nel, sino que se empañaron mientras miraba en cierta dirección. Nel frunció el ceño y sintió que había algo raro en la situación, así que rápidamente se separó de Karin mientras tiraba de Ichigo con ella. Se creó una distancia de 10 metros pero Karin no la siguió. En cambio, su espada comenzó a bajar mientras miraba a Silent cuyas manos estaban cruzadas ansiosamente sobre su pecho. Había una tensión en el aire que era difícil de describir. Por un lado, Silent se sintió obligado a dar un paso adelante y abrazar a Karin, pero había una inseguridad en la mirada de Karin que impidió que Silent lo hiciera. Era como si existiera una brecha entre ellos. Silent abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Todo lo que pudo hacer fue sonreír cálidamente para transmitir sus sentimientos, y eso solo fue suficiente. Era la misma sonrisa. Era una sonrisa que Karin podía recordar claramente en su infancia, y la dejó aturdida. Uno de los arreglistas que Nel estaba a cargo de liderar aprovechó la oportunidad para atacar. La espalda de Karin estaba expuesta y no dio señales de defenderse. Ichigo se enfureció, su impulso emocional mejorado por el uso continuo de sus habilidades huecas lo movió por instinto.
Antes de siquiera entender lo que estaba haciendo, Zangetsu estaba apuñalando directamente a través del cuerpo del arrancar. Dicho arrancar se quedó estupefacto, ni una sola vez creyó que recibiría un ataque de alguien a quien percibía como un aliado. La sangre goteó por la espada de Zangetsu y manchó las prendas blancas que vestía el arrancar de un carmesí profundo que horrorizó a Ichigo cuando las ramificaciones de lo que había hecho se establecieron. Se apresuró a retirar a Zangetsu del cuerpo del arrancar, haciendo que el arrancar se tambaleara hacia atrás. «¿Te eras amigo de Lady Nel?», dijo el arrancar con incredulidad. Su espada cayó al suelo mientras la sangre salía de su boca en una tos ahogada. «¿Por qué?». Incapaz de siquiera responder a tiempo, Ichigo solo pudo ver cómo el arrancar caía inerte y chocaba contra los escombros de un edificio destruido. El silencio reinaba en la zona. Ichigo sintió tal pesar que fue casi insoportable. El arrancar, en particular, incluso lo había saludado respetuosamente una vez en las tierras del Basto de Uite, donde todos los arrancar no se veían como enemigos sino como compañeros de armas. Ichigo también había sido parte de esa comunidad. Incluso había sentido la conexión que cada arrancar tenía entre sí en su devoción compartida. Como huecos, habían evolucionado juntos como entidades individuales que se nutrían de espadas hechas de energía espiritual. Nunca hubo una fuente de conflicto, solo el desarrollo de vínculos y camaradería inquebrantables. Los arrancar en las tierras del Basto de Uite confiaban el uno en el otro. Lucharon uno al lado del otro. Y nos cuidamos unos a otros. Por eso era tan difícil para Ichigo darse la vuelta y mirar el rostro del espada, quien lo entrenó voluntariamente sin ningún motivo oculto. No tenía el corazón para hacerlo. No cuando sabía que probablemente ella estaba más herida que él por su supuesta traición. Nejiel Tuo del Schwank, la figura de la hermana mayor de las tierras del Basto de Uite. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal, lo que sean nuevos, que hay mucho contenido que le puede gustar. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un próximo vídeo. Compartan a sus amigos, que eso me ayudaría muchísimo. Bueno, nos vemos. So hard, I